Quino, Gorka, Maider, estamos aquí porque Navarra creo que es la tierra que nos une. Porque esta tierra une, Quino. Yo creo que sí, además mucho. Yo diría que se lleva en el alma, sí. Por lo menos yo. ¿Nos une Navarra? Bueno, yo creo que es una tierra que une mucho y solamente con las cuadrillas ya se puede visualizar socialmente, ¿no? Como ese efecto de unión, así que yo diría que sí. ¿Pero se puede tener 1, 2, 3 o 4 cuadrillas? Es una muy buena pregunta, porque salir de una y meterte en otra es súper complicado. ¿Pero cuesta entrar? ¿O cuesta salir? Bueno, ¿qué cuesta más? Los poquitos estudios que hay sobre las cuadrillas sí que efectivamente confirman que está complicado. La entrada y la salida de la gente en las cuadrillas son bastante herméticos los efectos. Los grupos. Sí, los grupos. Entonces, bueno, pero también hay unos efectos de unión y de lealtad que en otro tipo de grupos pues no se dan. ¿Y socialmente, Gorka, crees que ha cambiado Navarra? ¿Ha evolucionado? ¿Ha habido una progresión? Creo que es una tierra que está en constante evolución, ¿no? Y creo que justamente es una de las razones por la que nos hace sentirnos unidos, porque por mucho que evolucionemos y avancemos en ella, seguimos teniendo ese sentimiento que puede unir generaciones. ¿Cuándo se generaba más orgullo, antes o ahora? ¿O cada Antes. tiempo ha tenido su...? Bueno, yo creo que antes, ahora yo tengo muchos años y la verdad es que yo recuerdo, hablando ya de las cuadrillas y todo esto, los comienzos eran pues esas cuadrillas de chiquiteo, esas que formaran luego peñas, las que formaban sociedades gastronómicas, tenían sus propias reglas, no escritas, había mucha complicidad, mucho apoyo, mucho chiquiteo, teníamos que emular a nuestros mayores, el dedico gordo en el bolsillo y el culico para afuera y el pote de vino, en fin, aquello nos unió mucho, pero eso sí, había reglas no escritas, pero eran rígidas, nadie se podía salir de. Ya no había teléfonos móviles. Si quedabas a las 5 en el Ginés para tomar el café, el cortado y la copa de coñac y el Farias, y la partidica, había que estar a las 5 porque si no perdías a la cuadrilla. O sea, éramos fieles. ¿Y las cuadrillas antes eran de solo tíos, solo ellas? ¿Eso ha cambiado o no? Era de tíos. Lo que pasa es que luego llegábamos a entrar en edades un poco ya más comprometidas y aparecían las primeras novias o novietas. Y ahí se producían bajas. Porque sí que había sin entrar en más detalles. Sí. Bueno, es que claro, el compromiso, ¿ha cambiado también la cosa del compromiso? Yo creo que ahora las cuadrillas las veo más dirigidas al deporte, a otros tipos de cosas. ¿Y las parejas? ¿Las parejas? ¿El compromiso en la pareja? Hombre, eso ya lo hablaremos si quieres. No, háblame ya. Soy experto. Me voy a esperar, se me va el tiempo ya. A ver, pues teniendo en cuenta que por ejemplo las bodas han disminuido en un 80% las eclesiásticas y que la mitad de los matrimonios no llegan al final, pues ahora se estira mucho la pareja de tú en tu casa, yo en la mía, los que somos talluditos, y paz en la de todos, ¿no? O sea que entonces ahora es complicado. Y luego la gente joven tiene muy complicada el desarrollo de noviazgo, matrimonio y empezar una vida juntos, casa, piso. Bueno, eso es otro concepto, ya es el económico, que es bestial. Vivimos en una provincia muy cara. Ya. Maider, porque tú como psicóloga, cuando vamos con necesidad de hablar, cuando vamos con necesidad de que alguien nos escuche, de decir, es que no sé muy bien dónde estoy, la soledad pesa. ¿Nos preocupa quedarnos solos o solas? ¿Queremos más estar en pareja o vivir con más gente? Rotundamente la soledad pesa. Además pesa por el simple o el hecho de que somos seres sociales. El ser humano vive en sociedad. Hay otras especies animales que viven más en solitario, pero los humanos, desde las cavernas, ¿no? Vivíamos en sociedad y por tanto apreciamos y valoramos mucho la compañía, ¿no? Incluso también la compañía de otras especies, ¿no? Que eso también si tú quieres hablaremos, sí. Pero desde luego que al igual que se tiene miedo, ¿no? O no se quiere esa soledad, se aprecia mucho y se valora la compañía que puede venir de muchos sistemas, no tiene por qué única y exclusivamente venir de la pareja, puede venir también de la familia, que es un valor, el cuidado a la familia, ¿no? Con un valor también muy de Navarra,
de los amigos, incluso el compromiso también con el trabajo, ¿no? O sea, diferentes sistemas que pueden cubrir, ¿no?, esa necesidad de compañía y de cariño y de cuidado mutuo. Claro, porque estamos hablando casi, Gorka, de que hace igual 40 años las familias tenían 7, 8, 9, 10 hijos, ahora no hayas, estás hablando de las otras compañías, las animales, las mascotas, ¿no? Ahora las casas son muy diferentes a cómo eran, o hay nuevas maneras de relacionarse. La sociedad en eso sí que ha cambiado. Sí, más que también que haya nuevas formas, yo creo que han sido formas que han existido también a lo largo de la historia, pero no se les dejaba ver. Es decir, de puertas para adentro las casas era donde existía la real libertad, ¿no? Quiero decirte, antes, pues igual que una pareja, cualquiera, ha habido épocas en las que no se podía dar un beso por la calle porque estaba mal visto, porque era algo grosero al resto de la sociedad, pues de puertas para adentro de las casas siempre pasaban cosas, ¿no? Entonces existen muchos modelos de vida que yo creo que han existido, solo que no se han dado a conocer hasta ahora. Esos mismos medios, al final, que ahora de comunicación, que nos dan la posibilidad que desde lugares remotos, desde el pueblo más pequeño de esta tierra, podamos ver a través de televisiones como esta, pues distintas realidades de otros pueblos, de otras zonas que igual no son extrañas, no son ajenas, nos hace darnos cuenta de que existen otras realidades paralelas a las nuestras. Suelo decir que existen tantas Navarras como navarros hay en esta tierra, porque cada uno tiene su realidad y cuando juntamos dos crean otra. Entonces, creo que es una cosa también muy bonita de esta tierra el saber escucharnos y ver que cada zona tiene sus propias costumbres y sus maneras de vivir, incluso estas Porque cosas. tú, Quino, ¿eres capaz de recordar cuando viste dos chicos o dos chicas darse un beso en la boca? Lo recuerdo y además con pena, porque en aquellas épocas, y tengo hasta los nombres grabados de quienes eran los personajes, esos personajes entrañables que había en Pamplona, Pantierno, Masina Cutera, bueno, pues había alguno que tenía otras tendencias sexuales que las habituales y le llegaban a agredir y a pegar y a insultar. Casitas, por ejemplo, ya no entro en más detalles, ¿no? Y eso lo he visto y me fastidiaba mucho, pese a que tenía una educación de una época en la que todo era, pues, tanto en lo religioso. A mí me han dado collejas por no arrodillarme cuando pasaba el viático, cuando ya la comunión a los enfermos, y si no te arrodillabas, la señora que estaba al lado me daba en todo el cogote para que me pusiera de rodillas. Era muy estricto todo. Afortunadamente ahora nos hemos abierto y nos hemos equiparado, y ya el hecho de hablar de diferenciaciones ya casi me molesta. Yo prefiero hablar del ser humano, sea cual sea su tendencia o su historia o su procedencia. Pero sigue pesando, sigue habiendo quien no es capaz de abrirse, de mostrarse al mundo como es. ¿Sigue habiendo miedo? Bueno, desde luego que hay muchísimas personas en el mundo y cada persona pues tiene su historia de vida y por supuesto que hay algunos perfiles y algunas personas que tienden a no querer abrirse, a no querer expresarse. Cuando indagamos, ¿no?, en la historia de por qué se dan estas casuísticas, siempre suele haber miedo, suele haber consecuencias. Entonces, bueno, con este tipo de personas, si es que ellas quieren, por supuesto, hay que hacer un proceso también de empezar a valorar lo que significa también el ser libre, el poder expresarse, incluso a veces, a pesar de las consecuencias, ser la persona que quieres ser, y entonces cuando la persona se atreve y se anima a empezar a abrirse y a utilizar esas herramientas, dejan un segundo plano los miedos. Ya. ¿Y Navarra es un buen sitio para mostrarse como uno es? Yo creo que sí. Puede que de primera sea duro, porque al final es como decimos, es como tienes ese yugo que pesa sobre ti de la mirada de todo el mundo, ¿no? En mi caso, al vivir en un pueblo, pues también pasa. Pero creo que depende mucho del pueblo, de la situación, de lo que vivamos, porque yo la verdad que por esa parte nunca he tenido un problema en mi realidad. En cambio, conozco a otra gente que sí. Pero aún así, cualquier persona que viene de fuera se queda sorprendida con lo abierta que es la sociedad navarra hacia ese tema, lo naturalizados que tenemos ciertos pues, actos y tal. Y por eso creo que es una muy buena tierra para darse a vivir. Y sobre todo que es que, sea esta tierra cualquiera, creo que vida de momento solo sabemos que hay una, por lo tanto es perder el tiempo el vivirla para los demás en vez de para uno mismo. ¿Y ser migrante, creéis que en Navarra es más fácil que en otros sitios o no? ¿O todavía nos queda mucho camino que recorrer? Sí. Hay diferenciaría yo zonas, porque en Navarra
Ser migrante en Navarra, en la parte sur, está complicado. Ahí hay rechazo. Yo por mi trabajo, que sigo trabajando todavía, me toca ir mucho por la ribera y así. Y ¿A qué dedicas tu día a día? arquitectura técnica, sí. Ahí le doy. Entonces, me ha tocado hacer obras por allí, entonces tengo amigos, Corella, Fitero, Zagra. Y entonces hay una población transeúnte, y digo transeúnte porque las ves siempre en la calle, que está siendo molesta para los vecinos del pueblo. Cuando se supone que hay dicen las leyendas de allá, las historias, cuando se supone que hay un trabajo, lo rechazan porque el dinero que tienen de ayudas sociales es superior a lo que puedan ganar recogiendo espárragos. Ese es el mantra, ¿no?, que estamos escuchando. Si además tienen muchos... el banco de alimentos y que además seleccionan lo que pueden, que serán sus costumbres o religión, total y absolutamente respetable, pues choca con la figura de un autónomo que durante toda su vida ha cotizado posiblemente la cantidad mínima, porque el autónomo sabe los gastos fijos que tiene, pero nunca sabe los ingresos que va a tener, con lo cual se aferra a lo mínimo que tenga que pagar para subsistir y que luego tener una jubilación. Y luego resulta que esa jubilación es muy por debajo, después de haber cotizado toda su vida y haber sobre todo motivado economía a su alrededor, es muy por debajo de lo que cobra alguien que viene y no trabaja. Entonces eso duele. Ya. ¿Y nos cuesta mucho ponernos en lugar de los demás? Tratar de entender, porque al final yo creo que lo primero que nos nace casi siempre es como una crítica, ¿no? Como decir, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Ya. Más de decir, oye, voy a escuchar, voy a atender, voy a mirar y a ver qué es lo que pasa aquí, ¿no?, en este caso. Claro, y a ver qué sucede, ¿no? Yo creo que no tenemos ningún problema de empatía. Yo creo que en general los seres humanos somos capaces de ponernos en el lugar del otro, la gran mayoría. Lo que ocurre muchas veces es que hay una tendencia a pensar que porque se le dé algo a una persona que seguramente está en riesgo de exclusión social, se nos quita algo al resto, y no tiene por qué. Para mí es muy interesante mirar que una persona migrada no migra porque un día de repente se levante y diga, voy a migrar y me voy a ir a otro país, lejos de mi familia, lejos de mi cultura, lejos de mi idioma, porque me apetece. No, lo hacen porque realmente hay una situación detrás que está empujando a tener que migrar para buscar un futuro mejor, que es algo que yo creo que en definitiva buscamos todos, un futuro mejor. Entonces, cabe resaltar para mí que Navarra es la comunidad autónoma con menor índice de pobreza respecto al resto de comunidades. Entonces creo que eso es algo a resaltar, porque en Navarra hay muchas políticas sociales que sustentan y que ayudan a estas personas en riesgo de exclusión social a que esta situación no se perdure en el tiempo. Pero aún así sigue siendo muy alta, ¿eh? Pero aún así es muy alta. Estamos hablando de casi 13 personas de cada 100. Eso es. A nuestro alrededor es una tasa alta, siendo la más baja. Pero... Es más de un 13%. También es cierto que hay que mirar un poquito a nuestro alrededor y ver que la situación socioeconómica pues está empezando a ser tensa, y las personas vulnerabilizadas son las más castigadas. Ya. En ese sentido. ¿Y luego hay diferencia entre vivir en un pueblo y vivir en la capital? Sí. Yo tengo montones de amigos en Pamplona buscando trabajos que no les salen, que no sé qué. Digo, mira, en mi pueblo tenemos una tasa del paro que no sé, está por debajo del 4%. O sea, los que no trabajan es porque no valen para nada, por lo general, y ya los conoce todo el mundo. Pero al final en las zonas rurales es un poco también donde se denota. O sea, en mi zona quizá no sea tan así, el Pirineo siempre somos como la tierra olvidada. Pero la Ribera habla... Los riberos dicen lo mismo. Bueno, sí, bueno, los riberos nos quitan el agua a nosotros para regar ellos, así que hasta ellos tienen cosas nuestras. No, pero realmente hay zonas en nuestra zona que tienen la misma densidad poblacional que Siberia. Quiero decir, no pueden hablar de eso. Un pueblo grande en mi zona son 5.000 habitantes, que es la capital, que es Sangüesa. Eso es un pueblo cualquiera de la Ribera sin mayor pretensión. Se ve mucho ahí en la migración. Al final de la Ribera vemos que hay muchísimo migrante. ¿Por qué? Porque hay muchísimo trabajo para aquella persona que realmente busque trabajar. En mi zona, pues a ver, también hace más frío, eso no le gusta a la gente, tal, pues es más duro, pero también encuentras que hay muchas oportunidades laborales. Todo el tema de la vivienda es
entre comillas, medianamente más sencillo si te atreves a meterte a una casa antigua a arreglar poco a poco las cosas. Lo que pasa es que sí que veo que hay una perspectiva muy diferente de filosofía entre el que ha nacido aquí y el que viene de fuera. Porque el que viene de aquí es como que ha nacido con todas las comodidades en muchos casos y es como yo coger una paleta de cemento para hacer algo en mi casa, no, yo quiero entrar a una casa que esté hecha, no tengo que hacer nada. En cambio ves como pues cualquier otra familia coge, viene y empieza a arreglarse la casa de arriba abajo y de repente dicen, pero todo eso has hecho... Pues oye, me entiendo horas, mi abuelo era un poco la definición de 14 oficios, 15 miserias, y es que era el matacherri del pueblo, era viticultor, era agricultor, se dedicaban también a la legumbre, también pues hacía muchos trabajos de albañilería cuando había ratos muertos en esto, pues al final se dedicaban a mil cosas, ¿no? Y entre esos, pues mi padre, por ejemplo, aprendió albañilería con él, pues haciendo cosas en casa, porque toda la casa la arreglaban los de casa. Son costumbres que quizá hemos olvidado y tenemos que empezar a recuperar en tiempos en los que no nos podemos permitir llamar a cualquier gremio para cualquier tontería y más, por un lado, los precios que están y otra, la demanda que hay. Pero es que cada día estamos perdiendo más oficios en los pueblos. En nuestra zona ahora que tenemos que hacer 20 kilómetros para encontrar un herrero, trabajo de herrero, todo el que quiera aprender herrería tendría trabajo. Y carpintero metálico y todo ese tipo de oficios, todo. Y es más, es una cosa que, mira, aprovecho para mandar desde aquí, llevo diciendo años. Yo aprendí lo que son los oficios por mi padre, nunca lo he estudiado. Y aquello que no conoces no puedes desearlo. Por lo tanto, igual si hubiera gente ya en las escuelas que supiese que existe un señor que corta cristal y se dedica a poner cristales y ventanales, igual dice, oye, pues me gustaría trabajar de eso, de vidriero, de... Hay todos esos oficios que esta tierra ha sido muy rica en oficios porque realmente nuestro tejido industrial ha venido de los oficios que en esta tierra existían antes, de gente que trabajaba. Lo estamos dejando perder demasiado fácil. Lo que pasa que, Quino, no sé si pensáis que esto es verdad o no, que desde la pandemia se valoran otro tipo de cosas, otro tipo de relaciones, otro tipo de trabajos, incluso que se valora más el tiempo libre, el tiempo de ocio para uno, para una misma. El tiempo libre, la vivienda fuera de la ciudad, espacio más abierto, el miedo nos movió por completo. Entonces, claro, escuchamos a Gorka y dices... Y luego la vida, yo estoy con Gorka, totalmente de acuerdo. La vida en un pueblo, yo tengo amigos en la Zagra y tal y cual que dicen, aquí el vivir es barato. A veces vuelvo a casa con más dinero que el que he sacado. Pero la vivienda sigue siendo igual de cara en todos los sitios. Sí, pero no como en Pamplona, por ejemplo, ¿no? Claro, pero hay otros servicios, otros impuestos, sí. Pero no hay una vivienda barata. Pero en la Ribera, en esa Zagra que tanto quiero, por ejemplo, Corella, pues sales de casa, tomas 2 vinos, has pagado un vino, 3 te han invitado y vas a casa con una celga, una chicoria, una borraja. Y entonces, es que es otro vivir. Pamplona, sacas el coche y pagas. Respiras y pagas. Cualquier cosa que quieras hacer, pagas, para los que están esperándote a final de mes para sacudirte del todo. Y respecto a los oficios, ya perdóname, estamos pidiendo los oficios no en los pueblos, en todos los sitios. Ya sabes, me dedico al mundo de la construcción y no tenemos gente... Los próximos fontaneros, electricistas que tengáis necesidad de tener en casa vendrán de corbata a 3.000 la hora, y de por favor y de rodillas, acordaros. Pero no hay. ¿Aún así crees, Maider, que esos que vengan a 3.000 la hora y con corbata también querrán su tiempo libre? Por supuesto. ¿Y que dan su jornada laboral más corta posible? Bueno, lo de la jornada laboral más corta posible no lo sé, eso no lo sé, pero desde luego que una de las cosas que yo creo que sí que las nuevas generaciones se valora mucho más es poder vivir también esa vida paralela que no tiene tanto que ver con la vida laboral, como que ahora hay 2 diferenciaciones bastante potentes que antiguamente igual no se daba. Antiguamente, pues incluso yo recuerdo, o sea, mi padre salía a las 8 de la mañana de casa y volvía a las 10 de la noche, autónomo toda la vida y su vida de lunes a viernes era currar y poco más. Y ahora, en cambio, también herencia de esos padres que nos han inculcado el valor también de vive también tu vida, aprovecha, disfruta, viaja, haz otras cosas que no sean solo trabajar, es lo que se está poniendo también en práctica. ¿Qué futuro le auguras a Navarra? Siempre bueno, siempre. Hay conflictos, ¿qué provincia no tiene conflictos? El país tiene conflictos, el mundo tiene conflictos. Pero yo tengo mucha fe en Navarra y en el pueblo navarro y lo que venga de fuera. ¿Nos vamos a seguir llevando bien? Yo ¿Con creo pocos que sí. conflictos en la calle? Solo pediría querernos un poco más, que desaparezcan los odios.
tengo muchos años y he visto con el tiempo en nuestras cuadrillas de entonces no había esos Pero no sé odios. si están desapareciendo los odios. No, no Estamos en desaparecen. 2025, diciembre. No desaparecen. Mira, yo cuando iba al colegio y a las escuelas, aquí en las Dominicas fui el primer alumno varón, y yo he tenido amigos de Aranaz, de Arancha ahora, antes Aranaz, de Lesaca, de todo, de la Ribera, y con todos me llevaba bien, no había ningún problema. Algunos lo justo que hablaban castellano, y ahora eso se ha transformado en unos rencores, unos odios, unos enfrentamientos que no me gustan nada. Gorka, sacamos la bola de cristal. Pues, a ver, a mí me gustaría... Yo soy de los que mira un poco al futuro mirando al pasado. Y me gustaría recoger pues ese cachito de la letra del himno del Orfeón Pamplonés, que dice que si se hunde el mundo, que se hunda, que Navarra siempre para adelante. Me parece muy grotesco, pero sí que es un poco el sentimiento que tiene este pueblo. Yo creo que podrá con todo lo que venga. Creo que frente a la adversidad quizá ese sentimiento de unión se pueda llegar a haber fortalecido, porque no quiero creer que esta tierra sea capaz de caer en los odios vacíos que vienen influenciados desde fuera. ¿Hemos aprendido algo del pasado más reciente? Siempre se aprende algo, yo creo, y sobre todo mirando al futuro. Yo también estoy con Gorka, bueno, y con Quino, creo que todas estamos en el mismo barco. Navarra se reconvertirá y se regenerará y al fin y al cabo acabará integrando las nuevas diversidades, las nuevas generaciones, las nuevas culturas que vayan viniendo, como todas las generaciones lo han hecho, a veces con más conflictos y otras veces con menos. Y que funcione, que Navarra siga siendo ejemplo también de una tierra donde vivir bien, que haya empleo, que haya trabajo y que la economía funcione. Oye, Guadalupe, ¿Navarra engancha? A mí sí. A mí me engancha las esquinas, las calles, las tiendas, las mercerías, las joyerías, no, nunca me han enganchado. Me engancha la gente, me engancha sentarme en un banco y ver pasar cuánta gente hay mayor, me engancha irme a la Rochapea en la 6 y ver qué nivel de población hay. Me engancha ir a San Jorge, en la 9, la de la estación, las tengo controladas las Villavesas. No se te escapa ni No, una. la 1 de universidades ya menos, me voy andando por Iturrama. Me gusta sentarme y ver pasar a la gente. Luego, como suelo ir a los cines de los Cibibos, me engancha mucho el Condestable. La calle Mayor me la recorro continuamente porque me gusta. Me gusta pararme en los sitios y ver cómo va esto, cómo va esta sociedad navarra. Más que todo, el nivel que puede haber en esta sociedad, dentro de lo que yo pueda captar, porque hay gente que lo hará mucho mejor, sin duda, pero yo a mi manera creo que me entero de cómo está la ciudad. Y es importante en los barrios, porque por ejemplo Iturrama, una cantidad de gente mayor, como San Juan, que era un barrio que era mayor en su vecindad, gente de años, ya sabemos que la pirámide poblacional está cambiando y más en Navarra, pero ahora vas a Iturrama y es de alucine, porque hay gente mayor, ya no hablo el segundo ensanche que también, pero esos barrios son de gente muy mayor, o sea, estamos una población, que aquí estáis jóvenes, pero vamos a muy mayores y las políticas tendrán que cambiar. Bueno, la sociedad la hacemos todos y todas, Sí. eso es lo más importante, pero ¿te produce orgullo ser navarra? No, no he sentido nunca, o no sé, bueno, sí que soy capaz de saber, pero un orgullo de ser navarra, no, pues soy navarra como si hubiera estado en Katmandú, yo qué sé, pues hubiera estado ahí, hubiera vivido y yo qué sé que hubiera sido de mi vida. No sé qué es sentir ese orgullo, igual es que no tengo la capacidad suficiente como para decir, hoy qué orgullosa me siento de ser navarra, no, me siento orgullosa de ser persona y de ser parte de una ciudadanía que a mí me aporta. Maider, ¿qué te hace sentir más orgullosa, Osasuna o Navarra? Es difícil porque yo sí que tengo esa parte, ese orgullo navarro. Yo estudié 5 años en Bilbao, aquí muy cerquita, pero yo sabía que iba a volver a Navarra, que iba a volver a Estella Lizarra, a mi ciudad, o a Pamplona, pero que iba a volver a Navarra y Osasuna sí que es verdad que es algo que me llega, ¿no? Y que es algo que
que mueve esa parte de mí, esa pasión, que yo también entiendo a Osasuna como algo que nos une a los navarros, entonces lo unificaría, pero igual me tiraría más Osasuna que Navarra, pero siempre entendiéndolo como algo que nos puede unir y que incluso Osasuna nos une a los navarros. ¿No hace falta ser de Navarra, haber nacido en Navarra para sentirse navarro, o sí? ¿O la raíz es haber nacido ahí? No creo. Es verdad que es más fácil entenderlo si has nacido en Navarra, porque yo también Navarra entiendo como a mi familia, a mis amigas, a las costumbres que yo he mimado desde pequeña, pero también conozco a mucha gente que ha venido a Navarra y que ha sabido inculcarse de esas tradiciones, de esa costumbre, de esa cultura, y que ha llegado a sentirse navarro, incluso orgulloso de esas tradiciones, sí. Somos luchadores, tenemos esa maña, esa garra, ¿no? Y yo creo que también hay gente así y que conecta más incluso con nuestra cultura. Ernesto, ¿qué es Navarra para ti? Pues Navarra yo creo que es una tierra que es privilegiada, y yo cuando oigo hablar del orgullo de ser navarro, yo creo que más que orgulloso uno puede estar agradecido, ¿no? Porque al final vivimos en una tierra donde yo creo que lo tenemos todo pues bastante bien pergeñado, bien atado, donde hay una buena base de industria, de agricultura, de economía, donde el nivel de vida en los últimos 60 o 70 años pues no ha hecho más que crecer, ¿no? Entonces yo realmente, más que sentirme orgulloso, lo que me siento es agradecido, porque creo que es un privilegio vivir en un sitio que además es cómodo, no sé, que tiene buen agua. O sea, cuando te pones a pensar son muchas cosas, ¿no? Mucha variedad. Pero yo creo que orgulloso realmente, yo me sentí orgulloso el día que cumpla los 90 y vea lo que le hemos dejado a la generación siguiente, porque creo que orgulloso tiene que ver con algo que tú has hecho y que has producido, ¿no? Yo creo que ahora nosotros lo que estamos haciendo es aprovechar una situación que han creado los anteriores, ¿no? La generación anterior, la generación de mis abuelos. Entonces, bueno, yo creo que Navarra es todo lo que ha sido, pero a mí me interesa más mirar hacia adelante y sobre todo es todo lo que puede ser, ¿no? Yo estoy bastante preocupado por qué dejamos nosotros. ¿Eso te preocupa? ¿Qué ha dejado tu generación, Guadalupe? 9 hermanos. Mira, tiene 9 hijos. Sí, tiene razón en lo que dicen los dos. Y yo entiendo esas posturas y las comparto en cierta manera. Pero, ¿qué dejamos? Lo que hemos podido hacer. Esta Navarra que está ahora, la generación que ha luchado, ha trabajado y la ha dejado con un nivel que puede decirse que es de los mejores de las comunidades autónomas que hay en España. Y eso está, además sale en el INE, te lo dice continuamente en las estadísticas. Pero pasando de estadísticas, me preocupa Navarra. A mí Navarra me duele. La quiero a morir, pero me duele. Me duele BSH. Y no digo que no estemos bien, pero el otro día estaba yo con una persona, que no voy a decir quién, en una mesa y le decía, ¿pero qué está pasando con el tejido industrial de Navarra? Era de un sindicato que no voy a nombrar, el secretario general. Que entiendo que los jóvenes haya otros yacimientos de trabajo y vayan por otras líneas y que esto vaya cambiando. Pero, por Dios, que podemos dejar a parejas jóvenes que trabajan. La Norton en 4 días también ha cerrado. Estamos a un nivel industrial que no digo que no haya cambio, pero que hay que asegurar de alguna manera la prosperidad de las familias. Pero y también, junto con las familias irá la sociedad, porque si no, no hacemos nada. Pero no también sumamos. Navarra tiene la tasa más baja de paro del país. Sí, pero yo no me la termino de creer. Posiblemente es sea. Otra cosa. Y sea yo si te crees el INE para lo que nos conviene y lo otro no, me creo. O nos creemos todo, ¿no? Sí, claro. Pero yo estoy viendo día a día que todas esas alabanzas que hay, que posiblemente sean así, porque estarán los datos y quienes los manejan sabrán perfectamente. Pero igual podemos hablar de la calidad de los empleos. Me quedan dudas, eso no quiere decir que no esté de acuerdo, pero tengo ciertas dudas. Aquí la razón última, ¿quién la tiene? No hay una razón única. Y hay unas posibilidades que Navarra puede ir hacia adelante, es una comunidad que se lo puede permitir.
que tiene un desarrollo y que puede ser mayor el desarrollo en infraestructuras, a nivel laboral, a nivel social, pero que me estoy quedando un poco en tierra de nadie y enfadada diciendo, pero ¿qué van a ser de esas parejas jóvenes que tienen 2 críos? Ostra, Pedrín, que aunque les den un paro suficiente se quedan con 50, con 48 años sin nada. No puede ser. A Navarra todos, y sobre todo quienes la dirigen, porque la sociedad también, pero quienes la dirigen son los que pueden encaminarla más hacia una tierra tan rica como es, incluso más, porque yo lo que está hecho digo siempre, qué bien, pero igual también se puede mejorar más. ¿Y la identidad? ¿La identidad de Navarra pensáis que es una, que son varias, Ernesto? Porque eso también lo vemos, estamos aquí al lado del Parlamento y las identidades aquí las vemos todas, esos que gobiernan, esos que legislan, esos que empujan el devenir de la comunidad foral. ¿Está también unido a eso? El tema identitario yo creo que es un tema que aquí se podría hacer un máster, ¿no? en nuestra comunidad sobre el tema identitario, porque hay varias identidades, cada una de las cuales considera que es una identidad plena y la que representa a la mayoría de la sociedad, ¿no? Yo creo que nos queda mucho que aprender y creo que precisamente el que seamos una sociedad diversa nos da la posibilidad de poder aprender, ¿no? Poder aprender a reconocer al de enfrente. Yo creo que hay pues muchas identidades más conservadoras, además en pocos metros cuadrados, ¿no? Aquí estamos en el centro de Pamplona, entonces pues puedes encontrar una identidad conservadora y una identidad pues supuestamente mucho más progresista en 20 metros de distancia, ¿no? Entonces yo creo, y luego si llegas a la comunidad ni te cuento, ¿no? La diferencia entre el norte, el sur y la ribera y la montaña, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas diferencias lo que nos tienen que dar es la oportunidad de entender que al final entre toda esa gente han ido construyendo, ¿no? Hemos ido construyendo Navarra y no nos ha ido tan mal, ¿no? Entonces yo creo que en estos tiempos en los cuales lo que se hace es exacerbar la diferencia e intentar diferenciarte del otro lo más posible, creo que deberíamos dirigir más nuestra mirada hacia aquello que sí que compartimos, ¿no? Que además creo que es la gran mayoría de las cosas, simplemente que resulta mucho más políticamente interesante muchas veces pues mirar todo lo que nos divide, que suelen ser, en mi opinión, la minoría de las cosas. ¿Y creéis que tenemos buena convivencia? Diría que sí, que si sales a la calle sí que hay esa convivencia, yo lo veo así. No creo que nadie salga a la calle y no se sienta cómodo, digamos, por su diversidad, por su identidad, pero a la vez vamos al Parlamento y no es lo que vemos, vemos esa confrontación que existe en la calle, pero que yo pienso que los ciudadanos lo hacen de manera más respetuosa o que incluso son más conscientes de esa diversidad, de que existe y que sacan pecho de ella, diría. ¿Cómo lo ves? Sí, tienes razón, y lo veo así, pero como está todo tan polarizado, y sobre todo a nivel nacional y a nivel de comunidad autónoma, por los distintos partidos que hay en los parlamentos, el ciudadano ve eso y es consciente, pero Navarra y Pamplona en concreto es una ciudad segura. Lo que pasa que cada uno vive su vida propia y aun estando atento a lo que ocurre en general, uno está pensando, ¿llego a final de mes? ¿Cuánto me sube la cesta de la compra? ¿Me va a llegar? ¿Cuánto me sube la pensión o no, el sueldo? Ahora están diciendo que a los funcionarios que si un 11, que si no sé qué. Bueno, entendiendo que todo debe sumar, porque al final ni yo me diferencio de nadie, ni nadie se diferencia de mí. Entonces, si estamos todos en la misma comunidad, como dicen los políticos, que no me gusta nada, es remar en la misma dirección, pero unos reman más fuerte y se favorecen más y otros les cuesta más llegar. Entonces yo estoy en esa sociedad en que se puede hacer más de lo que se está haciendo, y más en Navarra. Es que estamos un poco al revés, ¿no? O sea, al hilo de lo que decías tú, estamos un poco al revés, porque
parece que hay mejor convivencia entre los ciudadanos que entre los políticos. Yo creo que precisamente la sociedad se debería estar tejiendo desde los políticos deberían estar cosiendo la sociedad. Y sin embargo, los políticos son los que la descosen y la gente de la base hace más por coserla que los políticos, que lo que hacen es más el máximo por descoser, están en el máximo descosido posible. ¿Porque creéis que ahora podemos hablar con todo el mundo de todo? ¿Antes se podía hablar de todo? Ahora podemos hablar del euskera como lengua propia, podemos hablar de quien se siente más vasco, de quien se siente más español, de quien se siente navarro. Vaya tema que dejas encima de la mesa. Bueno, pero es que Sí, de esto es va la así. identidad de Navarra, ¿no? Sí, yo ¿Se creo, puede hablar o no? Es yo decir, creo estamos tomando un café, que ahora sí, nos pues que falta se el café, puede, pero que viene un no café. y no pasa sí, nada, y no pasa ¿no? nada, y no tiene por qué pasar, porque si tú respetas al que está enfrente con su forma de pensar, tú te harás respetar a ti mismo. Yo no soy quien para poner, ninguna valla enfrente de nadie porque yo piense que tengo yo la razón. No, si igual la tiene la otra persona. Y mi respeto por delante. No soy juez para juzgar a nadie, menos ahora, con el tema de los jueces. Pero sí que es verdad que se puede hablar de todo, y ¿por qué no? Siempre, y lo vuelvo a repetir, con el respeto suficiente a lo que la otra persona piense, a lo que diga, y si no estás de acuerdo y te parece que no, dices, oye, mira, me parece muy bien, tienes razón en lo que dices, pero a mí no me parece, y ya está, pero dentro de una convivencia civilizada. Por Dios, que para algo habrá pasado los años y algo habremos aprendido. Bueno, yo creo que se puede hablar mucho más de lo que se podía hablar, por supuesto, ¿no? Seguimos hablando mucho para meter lo nuestro y lanzar nuestro mensaje, más que para entender lo que nos está diciendo el de enfrente, ¿no? Entonces a mí me parece que la parte de la permeabilidad aún es muy mejorable, pero sí, yo creo que se puede hablar con relativa tranquilidad de la gran mayoría de las cosas. Sí. Porque cuando hablamos de diversidad, yo creo que más allá de ser de izquierdas, de ser de derechas, la diversidad también es el género, también es la raza, también es los paisajes que hay en Navarra, y esa diversidad hay que enorgullecerse de ella, ¿no? Entonces yo creo que hablarlo, compartirlo, visitar todos los puntos de Navarra, porque también es muy importante conocer de dónde somos cada parte, cómo viven cada ciudadano, que hablamos de Pamplona, pero también las diferentes ciudades y pueblos de la comunidad foral, es muy importante. Pero claro, es que la propia sociedad ha cambiado. Nos contabas antes que erais 9 hermanos. Sí, sí. Ahora ya no hay familias tan Lógico. numerosas. Lógico. Eso cambia también, cambia Claro, todo, ¿no? Sí, porque las unidades familiares no son las mismas. Porque igual ¿Y los problemas la mujer no son los accedió al mismos? mundo laboral y también pensó que ella tenía una trayectoria personal. Pero Navarra ha ido por y que delante no en quitaba. todo esto. No. Bueno, digo no muy categóricamente. Quiero decir, ¿Ha Navarra, habido un progresismo social mayor en Navarra que en otras provincias, que en otras comunidades de España? yo no sé otras comunidades cómo estarán. Conozco Castilla y León, Castilla-La Mancha algo porque me toca estar con gente mayor, y luego sigo bastante lo que es el País Vasco, por decirlo de alguna manera, nuestros vecinos. Bueno, pues si estamos todos casi a la par a nivel social, a nivel de bienestar de la ciudadanía, a nivel económico, unas más, otras menos, a nivel político, si al final no hay diferencias. Y cuando las hay, nos tiramos al cuello como locos. ¿Para qué? Si no arreglamos la vida de los ciudadanos, ¿para qué queremos esas peleas absurdas? Si lo único que nos puede mantener unidos es hacer un frente común ante aquello que nos agrede o aquello que no es conveniente para un día a día de las familias, de los ciudadanos, que ahora son menos, lógico. Oyes a los jóvenes, tal y como está la vida, el mundo laboral, hablando de los trabajos que hablaba antes, y tal y como está la economía, ¿quién se atreve? Quien quiera que lo haga. ¿Pero invita al futuro a seguir viviendo aquí? A mí en mi situación ahora mismo sí, pero sí que es verdad que yo lo estoy viendo en la cuadrilla. La mitad de la cuadrilla no vive en Navarra. Eso es. Entonces sí que ves casos que trabajan en Navarra, viven en Navarra, pero también los veo ingenieros que no pueden quedarse en Navarra,
mi amiga que estudió biomedicina no tiene tantas oportunidades. Entonces, individualmente diría que sí, pero yo alrededor veo que no. ¿Y a dónde mira tu amiga, por ejemplo? Ella vive en Madrid, muchas viven en Madrid, pero sí que es verdad que también miran internacionalmente. Claro. Hacen entrevistas en Bruselas, sí, internacionalmente mucho. En esas carreras más dirigidas a la ciencia, a la tecnología, fuera de Navarra. Ahí es donde vinculamos, yo creo, con la parte del orgullo, ¿no? O sea, el orgullo lo podremos tener, o yo lo veo así por lo menos, lo podremos tener pues cuando yo llegue a los 90 y vea qué carrera ha hecho mi sobrina, que ahora tiene pues 16 años, y sus hijos, ¿no? Cuando vea cómo se ha podido desarrollar, diré, joder, pues en mi generación, oye, lo hicimos bien, ¿no? O no lo hicimos tan mal, por lo menos, ¿no? Pero ahora mismo, creo que hay incertidumbre en un poco cómo es el futuro, también porque los navarros somos gente preocupada y porque somos trabajadores y porque creo que no nos queremos quedar de manos cruzadas esperando a que venga a ver qué nos pasa por encima, ¿no? Seguramente que parte de nuestra audiencia se haya fijado en que en el rótulo que aparece debajo de ti pone Guadalupe Yoldi Corera, ciudadana. Eso Ahora es. entiendo por qué. ¿Ahora lo entiendes? Ahora lo entiendo. Después de hablar contigo lo entiendo. No sé cómo me definiría de otra manera, esa es la que me encaja y me sale, y cuando me sale así es que por alguna razón será. Oye, tenemos que terminar ya porque nos hemos quedado sin tiempo. Este día de Navarra tan tremendo que estamos viviendo y tan bonito en muchos aspectos, pero de aquí te vas a hablar de morir dignamente. De DMD, estoy en la asociación Derecho a Morir Dignamente. Y ahora, en concreto, hay una charla, hubo también en el Condestable y en distintas zonas de Navarra, y una película en Los Golem. Y entonces, como vamos todos tan mayores, yo creo que el derecho a irnos en paz nos lo hemos ganado. Y a irnos con tranquilidad, a saber que no nos vamos a ir de malas maneras, sino que, y cada vez la medicina está avanzando más y se está dando, pero asegurar unos mínimos, que se conviertan en unos máximos. ¿Y con el Carpe Diem bien hecho? ¿Hemos aprovechado la vida o hay que aprovecharla más? Cada uno entenderá cómo la tiene que aprovechar. Mira, a mí una vez me decían en Navarra Televisión, ¿volverías a los 20 años? Y me salió así sin preparo y dije, pues no, porque lo vivido, vivido. Y lo que hemos hecho, bien o mal, pues el tiempo lo irá diciendo. Y el tiempo nos da la medida de las cosas. De aquí al futuro que decías tú de tu sobrina, pues ya se irá viendo. Yo creo que sí que hay cosas bien hechas, pero no me gusta decir que hay cosas mal hechas, pero que hay que mejorar otras también. Guadalupe, Ernesto, Maider, gracias, eskerrik asko. Gracias. Que vaya muy Gracias. bien. Que vaya muy, muy bien. Eso queremos. Un placer. Eso queremos. Gracias.